Bueno, muy buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos acá a otra conversación en el canal de YouTube y bienvenidos al canal si recién se suman. Acá estoy con Javier González Hoffman, ¿no? Estoy acomodándome porque usamos el espejo, de espejo la camarita, ¿viste? Ah, sí, 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 acá está el espejo. ¿Cómo anda, Javi? Bien, todo bien, che, todo tranquilo. Acá surgió esta Eh, charla de una llamada telefónica, ¿no? Ya, de una llamada telefónica porque el otro, que la retomo, no sé si va a dale. ser tan linda y tan interesante como, la charla esa telefónica, pero el otro día constelaste acá en Villa Lisa La Plata, yo asistí, no es la primera vez que asisto a una constelación tuya y la verdad que sacás agua de las piedras, para resumir. Me encanta el trabajo que haces. Pero me hizo un poco de ruido una cosa que dijiste. Estaba constelando a alguien que le había faltado mucho el padre. No solamente que le había faltado, sino que habías tenido un rechazo directo. Porque no era solamente un padre ausente, sino un padre que directamente te decía, yo no te quiero en mi vida. Sí, Algo así. Para resumir, y fue muy fuerte, y me acuerdo que en un momento dijiste, bueno, tenés que agradecer eh, que te haya dado la vida, hasta ahí bárbaro, porque era el padre biológico, viniste por él, y en un momento dijiste algo así como, lo que se haya esperado de él es una construcción cultural. Y ahí a mí me hizo como guau, 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 danger, obviamente no dije nada, y después digo, después lo voy a hablar, porque ¿qué es lo que pensé yo en el momento? Sí, es obviamente que es una construcción cultural, porque debe haber otras culturas que lo criaban la madre y la tía, o lo criaban en comunidad, entonces los padres por ahí perdían relevancia, o etcétera, etcétera. Pero en nuestra cultura dicho así parece liviano, pero sí, acarrea un montón de consecuencias, entre otras que haya una persona que, sea cual fuera, se tenga que encargar sola o de alimentar a esa criatura, que no es poca cosa, de llevarla adelante toda la crianza, que generalmente es la madre cuando falta el padre en nuestra cultura. sí, Y también acarrea cosas tremendas para un hijo que es chiquitito, que quiere ver a su papá y que el papá te dice, fuera de acá porque si volvés te denuncio, ¿viste? A vos y al pariente que te llevó. sí. Entonces, bueno, entiendo que hay que agarrarse de algo para agradecer y sacarse toda la cacona de encima, pero me pareció muy liviano decir, bueno, el resto de lo que se espera de papá es una cuestión cultural, por más que lo sea, porque es una cuestión cultural, pero que acarrea mucho daño y sobre todo pone todo el peso sobre una sola persona que, como decimos, en general es la madre, la familia de la madre, los que Claro. ayudan a la madre. Sí, sí, lo que yo te comentaba en la llamada del otro día, ¿no? Es que primero no me acordaba, realmente no me acuerdo en qué momento dije eso, o sea, exactamente Claro, porque cuando en una constelación uno es como si fuera que estuviera canalizando algo, si querés, y desde el momento, ¿no? De lo que estás percibiendo y sintiendo ahí. Entonces, sí, la expectativa, yo creo. Hay algo biológico de que el macho protege, provee, ¿no? En la naturaleza, obviamente. Y cuando falta eso, el cachorro, o sea, el niño necesita eso. O sea, es inevitable que necesita eso. De algún lado lo tiene que tener eso. Si no es del padre biológico, lo va a buscar en algún otro lado y a lo mejor lo encuentra, a lo mejor no lo encuentra. Lo que sí fue claro que yo me acuerdo es que había mucho enojo, mucho enojo. sí, obvio. Mira, no es casualidad que desde que tuvimos esa llamada, que creo que fue hace unos 2 o 3 días, yo recién acabo de atender una sesión, recién corté, y era ausencia de padre, abandono de padre biológico, o sea, lo mismo que íbamos a hablar acá. Y abandono de madres también, que venían de una abuela de Polonia y que abandonó a la madre, entonces la madre abandonó a las hijas, o sea, había abandonos por todo el árbol. Y
claro, lo que he visto a través de muchos casos trabajados, muchas experiencias, es que cuando no sale en enojo, es muy difícil tomar la vida y estar presente. O sea, el enojo lo que hace es que no podamos estar presentes. Y ahí fue, recuerdo que lo primero que la guié a la persona que pueda expresar ese enojo. Y después otra dinámica muy común, cuando los padres se separan en forma traumática para ellos también, lo que le pasa muchas veces ya sea padre o madre es que ve a alguno de los hijos y es como si viera la cara de su expareja. Entonces automáticamente rechaza al niño porque es como si se le superponiera la cara de su expareja. Y no es. O sea, es su hijo, pero en realidad su inconsciente está viendo a la expareja porque le remonta a su historia de vínculo con esa persona. Entonces muchas veces el rechazo que se produce del niño, o sea, el niño lo toma como que lo está rechazando y en realidad el padre inconscientemente probablemente está rechazando ese vínculo de pareja y no al hijo. Yo lo he visto muchas veces eso. Eh, Claro. el tema Pero sí que es bueno, muy doloroso. esa inconsciencia, porque en un punto es tan burda la inconsciencia que lo único, si fueras un ser elevado, Sí, tendrías que tener compasión. Decir, mira, esta persona confunde al hijo con la relación con la madre, que ahora en este tema que era el padre, y que es lo que vos nombraste a la madre también, pero yo lo que más veo es abandono al lado del padre, confunde a su ex con el hijo. Tal es así que en algunos casos extremos hasta llegan a matarlo, que lo vemos en los diarios, dos por tres, o sea, se producen cosas espantosas con... Pero eso sí. es más extremo, pero por lo menos lo rechazan. Es un nivel de inconsciencia bastante elevado, digamos, Sí. verlo así, ¿no? Total- Interpretar que tu hijo es tu pareja y no es tu hijo. No, Es no es que como, fuera, sino que te trae esa historia. Es como está si bien, se te presentara esa historia. para mí es como confundirte, porque yo tuve una separación con un hijo y, no, y hubo bronca, como porque no te separás, porque está todo bien. Claro. Y no fue muy sádvico, digamos, pero así todo se Con- preservó el ah, amor por el niño de las dos partes. eso está bueno. Eh, Sí, sí, es el me ideal. parece como una cosa media, pero bueno, le podrías tener compasión. Ahora, cuando sos el hijo, Sí, es inevitable que sentís es mucha difícil bronca. no tener bronca. Es Y, difícil no tener bronca. Ahora, yo entiendo que esa bronca tenga que salir. Entiendo que le tengas que agradecer la vida porque la parte biológica está bien, te la dio, tengo tus genes, vengo de ahí, seguramente voy a tener que resolver algunas cuestiones de patrones familiares, no ser yo abandónico el día de mañana y reconocerlo empieza, es parte de la sanación. Ponele, no entiendo mucho de constelaciones, pero más o menos de las que he hecho. bastante. Ahora, de ahí a decir, bueno, lo que se esperaba de este hombre es una cuestión cultural. Me pareció como que un poco era minimizar un incumplimiento que es muy grave, Sí, que uno lo puede llegar a ser compasivo y puede llegar a decir, bueno, está bien, no pudo hacer esta persona otra cosa con el nivel de conciencia que tenía. Lo puede llegar a más o menos masticar. sí, a lo Pero mejor el comentario sí, hay puede como haber algo en la sido. expresión de que, bueno, es una cuestión cultural, digamos, ¿viste? Sí, Entonces, la verdad no me acuerdo ni cómo lo dije. Sé que no, dije, no, está bien, está bien. pero no me Aparte, acuerdo. capaz que yo porque estoy muy atento por ahí, me gusta Claro, mucho la filosofía, la sociología, todo eso. Y cuando dijiste cuestión cultural, digo, bueno, de alguna manera es como minimizar un hecho que acarrea, aunque sea inconsciente y aunque venga de generaciones en generaciones, no deja de acarrear un montón de daño del sí, cual vos tenés que ocuparte hoy a los 30 años en una constelación y sí. remarla y no, y laburar para cambiar algo Y que no que se, lo y parece podría haber que no cambiado termina él y viene nunca, de que sanás y 30 vuelve, generaciones vuelve. atrás, Sí, ¿no?
Sí, sí, sabes, está bueno, sí. Lo que Ella, sí veo, la persona no se plantó porque capaz que pasó, sí. pero si hubiese estado en ese lugar, Los- hubiese dicho, pará, pará, no, cuestión sí, hay cultural o no veces, cultural. puede ser, sí, hay veces Yo que, tenía 8 años y me tuve que ir con la cola entre las patas cuando quería un abrazo de mi viejo y lo escuchaba gritándome, no te quiero ver nunca más. ¿Qué claro, cuestión cultural? claro, a lo que sí, mira, lo que sí yo veo muy, muy claro en estos aspectos es esto. La biología por naturaleza cuida de su cría. O sea, por Claro, naturaleza cuida de su cría. Si no estamos cuidando ponerle cría, ¿no? De los hijos, ¿qué carajo pasa que no se cuida lo que es la naturaleza, lo que la biología manda? Algo, o sea, hay un dolor ahí que no se entiende, pero claro, el claro. niño en su inocencia y en su desarrollo, obviamente le duele un montón, le duele un montón. Y cree que no es querido. Realmente el daño más grande que uno vive es que se siente no querido, no valioso. Y es querido, Sí es querido, lo que pasa que no entendemos en ese momento que si le armo un combo al padre, madre, o simplemente está repitiendo un patrón, porque a él también lo abandonaron, entonces su vida continuó con abandono, entonces su inconsciente cree que es necesario abandono para que siga la vida. O sea, el tipo eso es vivió... muy interesante. Ese es un concepto que lo comentaste y yo hice, viste, ¿te acordás? Yo soy muy analógico. ¿Te Sí, acordás de Condorito cuando hacían plop? sí, no lo No sé tengo si muy te acordás, presente, pero bueno. pero En Condorito, cuando algo, era cuando caía una una ficha, historieta ¿no? muy vieja, cuando algo lo sorprendía y quedaban como asombrados, en vez para la historia decían plop. Y a mí me pasó eso, que es decir, wow, claro, cada vez, a ver si lo entendí bien, cada vez que vos sufriste un hecho traumático, pero tu vida continuó, tu inconsciente o algo por ahí atrás, que no sé si se llama inconsciente o qué, Sí, asume inconsciente. que eso es necesario para que la vida continúe, entonces lo repite. Sí, lo Entonces, repite. por ejemplo, si fueron violentos con vos en la infancia y vos llegaste acá y sobreviviste, tu inconsciente asume que es buena la violencia para con los chicos porque eso los hace más fuertes o hace que sobrevivan. Sí, o por el solo hecho de que es una forma ciega de agradecer la vida. O sea, en el momento que un padre repite la conducta de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo, les está diciendo, lo hago igual que ustedes, los amo. ¿Entendés? Dios mío, es terrible eso, boludo. Sí, es jodido, pero realmente se me pone la piel de gallina porque yo también padecí, todos padecimos la infancia de estas cosas, ¿viste? Pero en algún punto es así, o sea, Hellinger habla muy claro del amor ciego y el amor despierto, ¿viste? Como la lealtad invisible es la lealtad ciega. Es algo exactamente lo mismo que vos, aunque sea una cagada, pero te amo. O sea, y aunque me hiciste daño, o sea, me hiciste daño con lo que hacía, yo hago lo mismo y así te amo, ¿entendés? Puta, ¿y cuándo se corta eso? Justo ahora recién Una cosa trabajé que yo esto. pensaba cuando vos decías eso, perdona que te interrumpa, es cuando uno está cambiando una de estas cosas, laburando, porque aparte viste que no son fáciles de cambiar. Uno la labura, sale en una constelación, viste, o sea, es donde uno entra en inconsciencia y actúa en modo automático, salta de alguna manera el patrón familiar. Por ahí más tenue, más con otros temas, no con el mismo tema, pero de alguna manera salta. Y digo, ¿cuántas generaciones hace que lo vendremos repitiendo? Porque uno en general sabe muy poco. Yo ya de mi bisabuelo sé los nombres, que vinieron de no sé dónde, que se estaban cagando de hambre y poco más de su vida, poco más. Y ya, para atrás, nada. Entonces Claro, vos decís, capaz que esto que yo estoy laburando es una cosa que viene hace cien sí, mil años, 50.000, viste que dice que la humanidad es mucho más antigua que los 10.000 años que nosotros pensamos. sí. Eh, Sí, sí, igual 10.000 años es un montón de generaciones. hay un Eh, cuento, yo no me lo acuerdo bien, ¿viste? Pero es como que alguien está, ponele que si te dijera cortando un queso y ponele que lo corta con una cuchara, no me acuerdo exactamente el cuento, pero el concepto sí.
y lo está cortando, ¿viste? Y siempre le corta con una cuchara, el que se corta con una cuchara. Y de repente alguien en una mesa, de alguien que no era de la familia, dice, che, ¿por qué cortás el queso así? Y porque mi mamá toda la vida lo cortó así. Pero en serio, todo así, porque mi abuela también lo cortaba así. ¿Viste? Cosas que no porque no tenía tienen. cuchillo. No, no sé, no, Algunos no tenían es cuchillo. lo que se me ocurrió ahora. El cuento era distinto. Poner que eran los ingredientes de hacer una receta que los ponía todo de Claro, una forma muy complicada, ¿entendés? ¿Y por qué lo pones así si es más fácil hacerlo así? Te toma 5 minutos y te está tomando 20. Y no se sabe por qué, por costumbre, ¿viste? Eh, claro. y es la forma de tener presente a esa persona. Y yo veo que muchos, o sea, hay mucha repetición, o sea, en vida también, pero cuando los padres fallecen, hay una tendencia inconsciente a tenerlos haciendo lo mismo. O sea, yo veo Ah, gente se mayor, acentúa sí, ante la falta física de los padres. sí, 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 Tremendo. sí, sí, veo muy marcado eso también muchas veces. Como esa forma de agradecimiento es como tenerlos presente en la conducta al final, ¿viste? En el comportamiento. Pero sí, también lo que me es muy revelador es esto de repetir, porque dio vida, o sea, dio por resultado vida para el inconsciente, repetamos, ¿viste? Y un padre o una madre que no puede ver al hijo, o sea, ¿qué carajo le está pasando? Hay un dolor ahí. O sea, hay un dolor del padre, porque no es natural. No es natural, es una parte tuya, o sea, es una extensión, en el fondo, una extensión Claro, física de es como uno. no cuidarte a vos. Claro, entonces, ¿qué carajo hay que no puedo, o sea, no puedo ni siquiera tratar, ¿viste? O sea, ¿qué onda? O a veces también, ¿qué puede pasar? Que el hijo le está reflejando la infancia al padre. O Y sea, esos patrones como, claro, el padre esos ve patrones, un chico sí. de 6 años y se conecta con sus 6 años. Y pone que vivió un abuso a los 6 años, se le arma todo un combo, ¿entendés? Sin darse cuenta. Se repite en la diferencia con los sexos? Porque, por ejemplo, si vos sos mujer Sí. y fuiste abandonada por papá, vos vas a cumplir, vas a abandonar igual que papá o te vas a hacer cargo como hizo mamá con vos, pero vas a buscar una pareja que no está disponible. ¿Se Y entiende la puede pregunta? pasar, sí, puede pasar varias cosas. Una puede ser hacer exactamente lo contrario, o sea, buscar a alguien súper presente, pero también probablemente con la misma herida, entonces se vuelve tan sobreprotector que también es limitante, ¿no? Es ir Claro. al otro extremo. O uno ser tan sobreprotector. Sí. ¿Por qué? Porque no ha recibido atención. Claro. Sí, dar excesiva atención ya cuando el chico por ahí está cada vez creciendo más y necesita, viste, que van necesitando una distancia cada vez mayor de libertad. Y por ahí uno, viste, sí, puede pasar eso también. Esa es una forma, es volverse a hacer exactamente lo contrario, pero ahí es porque no hay un equilibrio porque uno quizá no tiene sanada esa herida todavía del todo, viste, entonces se va al otro extremo. Pero, y sí puede impactar o sea, también he visto casos de que el padre abandonó y abandonó por la situación que vivía y entonces la persona es como que le faltó algo. Y como el padre estuvo en deuda, una forma de fidelidad también al padre es vivir con deudas. O sea, con deudas económicas, ¿no? Porque si hubo una deuda. Mi Ah, forma de tenerlo es acumulando deuda, entonces nunca, siempre sigo en deuda, ¿no? O sea, si papá, mamá, ancestros abandonaron, ¿no? De alguna forma quedaron en deuda como padres. Entonces, otra forma inconsciente de tenerlos es tener deuda, ¿viste? Es una, una manera que nada que ver nada que con el ver, hecho en sí. pero se ha visto también, sí. Mirá vos. Sí, sí, es que no, es asombroso cómo funciona el inconsciente, es increíble. No me deja de Y sorprender. todo esto se resuelve constelando, o por lo menos arranca, tiene un Sí, principio de verlo. sí, abriendo la historia, viendo a ver dónde, ¿no? En qué lugar, porque si es algo que es antibiológico,
es que como el hecho del abandono de una cría, de un hijo, de una hija, eso es antibiológico, no es de la naturaleza. Entonces, si no es que hay un dolor muy grande, ahí hay que ir a encontrar los dolores y desarmarlo y sobre todo expresar las emociones que quedaron guardadas. Porque en la impotencia del chico de no expresar, de no decir, de no moverse, de no poner límites porque tiene miedo a perder la pertenencia, que es el sustento, es la vida. Entonces, eso congela de alguna forma la energía en esos momentos. Entonces, ese momento congelado va a buscar salir, ¿no? De alguna forma. Es como que eso se tiene que derretir en algún momento. Si no, es como que esa energía acumulada que no circula, ¿viste? Y, y O se sea puede que el trauma es una emoción que quedó reprimida, que no, una historia no sanada, sí. Emoción que quedó guardada por lo general. Que quedó una herida, quedó algo pendiente por expresar muchas veces, por miedo, por esto, por miedo a perder pertenencia, sobre todo de niño. O sea, claro. miedo a recibir violencia o a quedarse sin comida o a no ser querido, no ser amado, ¿viste? Ser rechazado, o sea, todo. Y hay un cúmulo, ¿no? Podemos tener un cúmulo de heridas. Y el tema es sí, dedicarse a... Se puede, se puede. Hay que dedicar el tiempo para desenredar esas historias. Y entender que... Che, Julián, está Sí, bien. Te hago una pregunta. ¿Vos crees en Dios? absolutamente, sí. Bien, yo también. Y me hago esta pregunta, porque yo veo que el trauma es la regla, no es la excepción. Menos, todos tenemos algún traumita. Y digo, ¿Dios nos hizo fallado a propósito? No, creo que nos falla la interpretación en realidad muchas veces. Bueno, pero hay algo ahí que interpretamos siempre, o sea, tenemos el trauma porque no pudimos ver o hizo el trauma para que vayamos hacia él. Y de alguna forma, sí, en algún momento vamos a tener que ir a él para restaurar. Para restaurar la unidad en realidad. Porque la ilusión es que al separarnos de la madre, al cortar el cordón, separarnos de la madre, la ilusión es que como que dejamos de estar unidos a la vida o a la unidad o a la conciencia o a Dios, si querés. Entonces es como que interpretamos que somos este cuerpo, ¿no? Y ahí empiezan todos los problemas. Claro. Porque si lo que me está diciendo la otra persona fuera como mi boca hablándome, o sea, probablemente cagaría de la risa, ¿no? Pero no, es la autoridad, papá, mamá, diciéndome tal cosa, y entonces yo que soy esto, me identifico como esto, ahí, uy, ahí empezaron las heridas. Pero en realidad, no, claro, y como dependemos de ellos, en algún sentido, al comienzo. O sea, lo que nos pone en riesgo la vida o lo que interpretamos como que está poniendo en riesgo la vida y naturalmente lo vamos a preservar como podamos. Y los recursos que tenemos de niños son, Limitados. y sí, o sea, no, porque no tenemos la conciencia, y incluso los adultos nos quitan la conciencia de unidad muchas veces. Por- Sí, Porque totalmente. el mundo es una carrera de fortalecer el ego para sobrevivir, ¿viste? En el mundo. Y ahí perdemos la unidad. ¿O no? ¿Vos cómo lo ves? Sí, esa concepción que tiene todo lo védico, todo el budismo, todo Oriente, de que cualquier cosa mala que haces te la estás haciendo a vos mismo, es muy ajena, por lo menos a Occidente. Eh, por ahí Jesús lo tiene en ama al prójimo como a ti mismo, tiene algo de eso, Claro. pero no está tan desarrollada la conciencia de unidad como... Después igual los orientales están en cualquiera porque vos vas a Oriente y se quieren parecer cada vez más a nosotros, sobre todo en las grandes ciudades. No es que vas y están todos meditando y viendo, ¿viste? No. No, no, pero sí.
en cuestiones culturales creo que ellos tienen más desarrollado el tema de este que vos decís de la conciencia de unidad. Eh, Sí, yo creo, sí, aparte, como lo que recibimos de los adultos, o sea, primero que recibimos todas sus memorias, o sea, el momento que nacemos de papá y mamá, recibimos todas las memorias ancestrales de ellos y de los abuelos, bisabuelos, información de cosas que vivieron traumáticas, verdaderamente. Y entonces ahí también con toda esa carga energética, emocional que venimos, y muchas veces se pone en juego si somos queridos o no somos queridos, ¿viste? Porque Claro. todas esas heridas que ellos también todavía no resolvieron, no sanaron ancestralmente, las traemos y hay como un registro ahí de no ser suficiente, de ser rechazado, de no ser amado, o sea, todo eso viene de alguna forma, ¿no? O sea, imagínate, toda la vida ha habido guerras, o sea, y no tiene, o sea, ¿cuál es el sentido de que haya guerras, que se mate a la gente? Imagínate. Entonces, como traemos todo ese bagaje ancestral de trauma, claro, todo esto está en juego y eso nos hace perder la conciencia de que nos creó Dios al final. Papá y mamá fueron el vehículo por el cual llegamos y los abuelos, bisabuelos también en algún punto, pero, o sea, si creemos en Dios, nos creó Dios. Pasa de que, hecho, si llegaste a alguna edad, sabés que alguien te protegió porque por más que mamá y papá hayan estado muy presentes, pasaste por momentos que decís, ¿cómo zafé de claro, esa? yo, ¿Cómo no me caí de ese paredón? ¿Cómo no me pasó esto? O sea, alguien te estuvo cuidando porque siempre pasás por sí, ahí momentos que está, mirás para sí. atrás y decís, ¿cómo puede ser que... Y Yo quería preguntarte reventé todo una esto que... goma, sí, reventé una goma en la autopista, crucé los 5 carriles, choqué contra un auto, pegué un trompo, casi caigo a una zanja de 4 metros y el auto se quedó hecho pelota y a mí no me pasó nada. Sí, ahí que es Claro, lo que vos decís, o sea, tenía que seguir. tenías que seguir. No, esto me trae dos preguntas que te las voy a hacer juntas para no olvidármelas. Nada A más que ver. por eso, porque ya me había venido una y ya se me fue. Una es, ¿cómo te das cuenta? Tampoco es que me vas a dar como costelar en 2 minutos, pero ¿cómo te das cuenta cuando esto viene de generaciones, 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 generaciones atrás y, y la misma persona no conoce lo que hablábamos recién, no tiene idea qué pasó después de los bisabuelos y vos te he visto que empezás a, ya te di calor, ¿no? Te Sí, digo sí, calor se y puso, todo esto. se puso caliente esto. ¿Sabes que en Europa ¿Cómo hace haces dos para darte siglos cuenta estaba que por fuerte el ahí tema? empezás a poner, yo te he visto que empezás a poner uno detrás de otro y está, viste, viene la mamá, la abuela, la tatarabuela, Sí. hay cinco para atrás y en un momento corte decís, esta tuvo el problema. Sí, no puede, la verdad es que no podemos separar la línea hacia atrás, pero hay un momento donde se ve a dónde está el foco donde se puede sanar, o sea, sobre todo donde mira el alma de la persona que constela, del cliente, Claro. el consultante. Y también a veces si hay un representante para el síntoma o para el conflicto que está viviendo algo, ¿dónde mira ese? A veces mira muy lejos, o sea, te mira por la ventana mirando muy lejos, entonces eso quiere decir que está mirando lejos, o sea, ancestros. Y si mira para afuera y del otro lado de la calle, ponele, por ahí está mirando del otro lado del océano, ¿viste? O sea, cosas así. O sea, es como interpretar un poco el espacio físico en ese sentido, o a ver dónde está mirando, ¿viste? Mira un cuadro, a ver, ¿este cuadro de quién es? No, alguien que lo pintó un español, no sé qué me ha pasado, ¿viste? Y el ancestro español, ¿eh? Y cuando ves esto, ¿qué ves? Y la persona a veces se conecta y te dice, no, veo un lugar así, asá, qué sé yo. Es muy del momento, pero te lo marca a dónde miran por lo general. Pueden mirar más cerca o más lejos. O si está mirando a la abuela, a la bisabuela, a la tatarabuela. O si incorporamos la biodecodificación y tenemos las fechas de nacimiento, suele ser bastante más fácil, porque por la fecha de nacimiento y fecha de concepción es que heredamos mucho más las memorias de los ancestros. Entonces, probablemente esos ancestros con los que está conectado por fecha van a estar representados.
y muchas veces, muchas veces tienen que ver con lo que le está pasando a la persona. Porque esos conflictos que no resolvieron esos ancestros, por lo general van a buscar resolverlos los que están conectados por fecha con ellos, o por Ahí nombre. tenés se agrava ese problema de que generalmente las fechas sabemos Sí, papá y abuelo y después ya se pierde todo en medio, ¿viste? sí, Que vos pero podés estar respondiendo a un antepasado, pero que 6 generaciones atrás que no sabés sí, ni lo que le pasó en su vida. claro, pero lo que pasa es que si uno está repitiendo algo, sí podemos encontrar también el patrón, no necesariamente tengo que encontrar a la persona. Claro, Si encontramos el patrón, lo podemos desarmar, mirando a la persona que sea o a todos. Ahí, imagínate a todos, ahí a tu árbol, ¿viste? Ya y desarmarlo ahí como que estén ahí simbólicamente todos. Pues al final están todos conectados, ¿no? Es como una gran claro, claro. red. Están conectados en la repetición, Sí, de y otras cosas, ¿no? sí, Aparte de... Y en tu experiencia ¿alcanza con constelar una vez o estos temas que son así picantes, digamos, o no? O es necesario, bueno, cada tanto voy y lo pongo a papá de nuevo ahí, costelo a mamá o a lo que sea, tu trauma. Cada tanto voy y le pego un refresh a este que es el trauma de mi vida, digamos, ¿no? claro. Sí, a veces se logra desenredar y sanar con una constelación, pero por lo general traemos muchos temas, ¿viste? O sea, y si estamos en una búsqueda espiritual y estamos conscientes de que necesitamos sanar, y cuanto más abrimos, más se nos va presentando. O sea, uno abre y por ahí en la familia nadie abrió como uno está abriendo, y entonces empiezan a aparecer memorias de cosas que le toca a uno trabajar, porque al final cuanto más nos liberamos del pasado, más presente estamos y más plenos. ¿No? Entonces, puede ser que con una constelación te sanás un tema o no se te repite más una situación, pero lo más probable es que después otras situaciones se te van a dar, ¿no? Porque es raro que con una constelación nada más te liberes y no necesites sanar más Claro. nada, eso no va a pasar. De alguna otra forma, o lo podés abordar de algunas otras formas, pero va a haber que seguir haciendo el trabajo adentro porque ojalá viniéramos todos con todos los conflictos resueltos, ¿viste? Pero no, por algo estamos acá también. Tengo un amigo que dice, si fuéramos tan buenos no hubiéramos encarnado. Claro, o sea, si tuviéramos todo resuelto, no Si encarnamos más. fuéramos tan santos no hubiéramos encarnado. Claro, o Te sea, quería hacer una pregunta con respecto a eso. Yo entré al mundo de lo sutil de la mano del yoga. claro, Y ahí te enseñan que hay un campo que también está en lo que llamamos registros akáshicos, que se llama el Akash, que es como un espacio que no tiene que ver con el espacio físico, es un espacio sutil donde está toda la información. Eh, incluso he leído que, por ejemplo, Tesla, cuando inventaba algo, veía primero lo que inventaba, lo veía funcionando y después tardaba años en bajar esa información a ver qué era lo que había visto y cómo hacerlo con lo que tenía, que no tenía. Lo que había visto lo tenía lo tenía que armar para armar esa máquina, ¿no? O sea, como que hay un campo en la cual accede, que yo, Charly García cuando escribe un temazo, cuando escribe Chipi Chipi y lo escribe en 5 minutos, accede a la calle en eso, en la música, o Beethoven o quien sea que te parezca un genio, ¿no? ¿A vos te parece que esta información que se da en el campo ahí surge del mismo lado? Porque es sí, increíble. A mí me ha tocado constelar, ¿cómo se llama? Ayudante. sí, representar, Me ha tocado representar y sentir sin saber qué estaba pasando. Me acuerdo una vez, una de las primeras veces que constelé, que no se sabía, ella te hablaba al oído
Y yo empecé a sentir un amor por ella y bueno, no entendía qué estaba pasando, sentía un amor. Vos me dijiste que me tiré en el piso, yo en esa época no sabía que estar tirado en el piso era estar, no estar entre los vivos, estar en el otro plano. No tenía ni idea de nada y no sabía qué estaba pasando con la chica que constelaba y sentía un amor por ella. Que me acuerdo, no me olvido más porque fue mi primera constelación que le dije, es un amor, porque yo no la conocía, pero no es sexual, le dije, le aclaré, pero no sabés lo que te amo, le decía, ¿viste? Y yo no entendía nada Vos no sabías ni a quién y representabas. no sabía quién estaba representando, no Qué sabía que bueno. estaba muerto y era un hijo no nacido, creo que se dice así. Sí, Y me pareció impresionante que esa información baje a mí y, y sobre todo sentir ese amor por un desconocido que era una cosa que claro. yo en ese momento me derretía y a los 5 minutos cuando terminó y ella vino a agradecerme y yo recuerdo que le pregunté porque me llamó mucho la atención y aparte con toda la inocencia, que me puede decir que constelaste porque... eh, la verdad que me pareció una locura lo que sentí por vos. Y no te conozco y ahora no lo estoy sintiendo. Lo sentí en ese momento ahí, pero antes no te conocía y después, ahora que te veo, no me pasa nada. Y bueno, Claro. ahí ella me contó y ahí dije, bueno, acá hay algo re grosso. Acá hay algo que no me lo contó nadie. No es que Juli vino y me convenció. Acá pasa algo que no puedo explicar, pero baja una data Sí, es muy muy importante. fuerte. Sí, es muy, muy fuerte. La pregunta era si vos pensás que viene de ese lado, esa Sí, información, sí, porque viene. entonces es como una canalización colectiva, digamos, lo que se está haciendo ahí, familiar. Sí, sí, podría llamarse, sí. Sí, de alguna forma se está captando información del campo de lo cuántico. Y a mí, yo me gusta verlo como que la persona que está constelando, o sea, el que está consultando, está emitiendo toda esa información. Porque creo que es la forma empoderante de ver a esa persona. Como que ella, al querer, al abrir su sistema ahí y que esté sucediendo eso ahí es como yo siento que esa persona Él está porta la abriendo toda esa información, información. claro, Se puede él ver como porta la que baja de información aunque arriba no sea también, pero consciente. al final, o sea, arriba, abajo, ¿viste? Es todo un campo. O sea, yo sí he visto que se bloquean, o sea, se traba la constelación, no se mueve ni demás cuando la persona está cerrada, cuando te das cuenta que quiero pero no quiero. Entonces es la propia persona que al abrirse hace que eso o sea, y cuando se vuelve más intenso así, que se siente ese amor y todo eso, por lo general la persona está muy dispuesta y muy abierta a que eso suceda, ¿viste? Que por lo general la mayoría de la gente que llega a constelar es como que ya probó mil cosas y por favor ya no sé qué hacer, ¿viste? Entonces suele Claro, pasar. llegás entregado. Sí, suele Claro, pasar. puede pasar por ahí en un caso de que no sepan qué es, Claro, piensen que van a otra cosa, no hayan tenido un camino espiritual por otro lado. Espiritual somos todos, pero por ahí no hemos sí. adentrado en ningún tipo, y por ahí cuando ves tanto movimiento decís, pará, pará, no quiero todo esto. Sí, Rupert Sheldrake habla de los campos morfogenéticos, pero bueno, esa charla la dejamos para otra vez. Pero tiene que ver con esto que vos planteabas. Como que hay una información en el campo, ¿no? En la calle, o si ese campo es donde está toda la información. De hecho, tomamos la información de ahí para encarnar en la familia que encarnamos, ¿no? Porque lo que nos quedó pendiente decidimos dónde vamos a encarnar, como espíritu, como alma, ¿no? Espíritu embebiendo un alma para encarnar en la familia que venimos a resolver los que nos quedó pendiente antes. O Y sea que del tomamos toda conocimiento esa que data deja ahí en ese espacio. de lo que deja este chico, ¿cómo se llama? Bert Hellinger, es el que inventó las constelaciones o el que Sí, él las estructuró, de las alguna manera desarrolló, las le puso codificó, nombre. dijo, es por acá. Parte de ese conocimiento incluye aceptar que reencarnamos y todo eso, o Bert Hellinger no habla de eso. Te lo digo porque lo ignoro, ¿eh? No tengo ni idea.
Eh, yo te digo la verdad, si te hablo por Hellinger, esa parte no sé, yo lo veo de esa forma. Vos lo ves de esa forma, está Yo bien, lo veo de esa forma. Entiendo, yo lo entiendo de está esa muy bien. forma. No sé si lo leí en Bert Hellinger, pero otros maestros espirituales sí. Bien. Mm, Yo lo veo así. O Bueno, sea, estoy seguro de que es así. Pero, viste, acá estas cosas, cuando estás no seguro. me cabe la menor duda, pero no quiero citar a ningún Pero autor. no, Bueno, no tengo, o sea, ¿cómo te lo compruebo? O sea, hay que vivirlo, tenés que estar ahí, ver como si vas al espíritu y buscar los recursos para llenar todos esos paquetes de datos. Una vez que liberaste las emociones bloqueadas, lo llenás de otra energía, la vida se reprograma hacia adelante de otra forma. Sí. impresionante. Che, No, vamos a no, seguirla, Javi. las consecuencias son o sea, las consecuencias, sí, son hermosas, impresionantes, liberadoras, pero me llama mucho la atención como el por qué, ¿no? No, lo que está Vamos a detrás de investigarlo un poco bambalinas, lo que más. no vemos, ¿viste? Es tan limitado el ojo, los sentidos nuestros son tan limitados Sí, que, que es mucho más lo que no vemos que lo que llegamos a percibir, ¿viste? Pero realmente te das cuenta que hay algo. Cuando participás sí. y lo ves en carne propia, como esto que yo conté, y también con cosas tuyas que vos decís, este tipo no puede saber esto de mi historia, si yo no se Tal la cual. conté. Y salta ahí, y vos decís, wow, qué Sí, increíble. sí, es sorpresa en sorpresa. Es una... Y claro, nosotros venimos del derecho, que es súper racional, Queda estructurado. A muy, mí también me gustaba la filosofía, de hecho los últimos 2 años hice todo filosofía, sociología, pero sí, claro, ahí llegás como muy estructurado, muy racional y te vuela la cabeza, pues sí, ¿cómo puede ser? ¿Viste? Porque no hay forma de, o sea, sentís, ¿viste? Es como que algo, una fuerza te toma, ¿viste? No, por más de que quieras pensar lo contrario, lo que sentís, lo sentís. igual, un chiste para abogados, es más difícil creer que el derecho es una ciencia a que existe la calle y de ahí baja la información, te digo, ¿eh? Viste que te lo repiten en la facultad. Dios mío, Che, Dios bueno, mío. vamos a hacer otra, hacemos otro capítulo, otro Dale. episodio. Vamos a reflexionar un poco sobre esto que quedó del último, la reencarnación y todo eso me gustó. Bueno, dale, dale, cuando quieras. Che, bueno, y gracias acá a los que estén viendo esto. Si quieren Espero más, no, saber no, más, que no nos hayamos aburrido mucho. no. Y por lo menos si nos divertimos, ¿no? No, yo me divertí, la pasé bien, me imagino que esa energía se va a transmitir. Y si quieren aprender más, si les gustaría entrenarse, formarse, estamos a punto de abrir algo y me pueden escribir a Julián Lolé en Instagram, LOHLE, acá como aparece acá. Y bueno, estamos en contacto, vamos a hacer alguna otra charla acá con Javi porque hay mucho tema para seguir desarrollando. Gracias, Javi. Gracias a vos, querido. Abrazo Ah, grande.